día de hoy Joel, ¿sí? Así que abrimos nuestras Biblias en Joel capítulo 1. Es una profecía que tenemos en la palabra de Dios a través de Joel, ¿sí? Utilizado este profeta. Es un libro de 3 capítulos. Hoy nos toca el capítulo 1. Es una profecía corta, es una profecía, en este libro encontramos un libro con un escrito en un contexto, digamos, profético, pero poético, ilustrativo, ¿sí? De hecho, hay algunas consideraciones en este libro, digamos, dentro de lo, podríamos decir así, de lo secular, como una joya literaria, se menciona, por cómo está escrito por parte de Joel. Incluso eso, hay muy poquita información de Joel, de la persona en sí de Joel, y es la que tenemos en el verso 1, hijo de Petuel. No hay mucha mayor información, pero sí vemos que con el escrito de este profeta uno puede interpretar, se menciona en ese sentido, que evidentemente pudo haber tenido una enseñanza muy buena, porque vemos como él en esta profecía escribe en los 3 capítulos de manera profética, ilustrativa, poética, podríamos decir. ¿Sí? Es una joya literaria. Para nosotros es palabra de Dios, ¿sí? Es palabra de Dios, pero de manera secular también se considera una pieza, digamos, de poesía, ¿sí? Es una profecía corta, como decíamos. Una profecía sabemos que es una revelación, y que nos revela aquí. eh, Nos revela los últimos días. Es importante entender esto, nos revela el fin de esta era temporal. Y qué interesante, una primera reflexión en esto tan cortito, entender que hay un fin, que estamos en una era que es temporal, ¿sí? Y que justamente hay, después de esta era temporal, un nuevo contexto, ¿sí? Dentro de la eternidad de Dios, de aquellos que van a estar cerca de Él, o aquellos que estarán, no habiendo obedecido a su palabra, alejados, distanciados de Él. Parte de las grandes bendiciones, o mejor dicho, el centro de nuestra mayor bendición, o nuestras bendiciones para los hijos de Dios, aquellos que hemos confiado en Él y estaremos con Él en el cielo, es justamente estar presentes cerca de Dios. Eso es el cielo. Cómo Dios nos pudiera ilustrar el cielo. Lo tenemos en su palabra, pero en palabras humanas. ¿Cómo nos puede ilustrar? Bueno, con las palabras que el Señor nos ha escrito y nos ha dejado. Pero la mayor representación de todo eso es estar cerca de Dios. Es Él, su presencia, su grandeza. Y en ese sentido, Joel nos presenta en esta revelación, con algunos anticipos ilustrativos, justamente lo que vendrá. Primero presenta el fin. Una de las palabras más, la palabra clave, o la frase clave en el libro, que es la que se encuentra 5 veces, es el día de Jehová. Está una vez en el capítulo 1, está 3 veces en el capítulo 2, y está una vez en el capítulo 3. Son 3 veces las que se menciona el día de Jehová. Se menciona en los 3 capítulos, el día del Señor. ¿A qué refiere esto? Refiere el juicio personal de la persona de Dios hacia el mundo, de la persona del Señor Jesús, que es Dios. Dios Padre le da el juicio al Señor Jesús al mundo. De manera personal Él lo va a hacer. Él se va a manifestar, y lo va a hacer en este contexto, como lo muestra la palabra. Tremendo es el día de Jehová. ¿Quién podrá quedar de pie? ¿Sí? Es una manifestación del Señor con voz de mando, con llama de fuego, como llama de fuego, para retribuir a todo aquel que no ha conocido a Dios y se conoce a Dios a través del Señor Jesús.
para todo aquel que no ha creído en el Señor Jesús, para todo aquel que no, es la retribución para todo aquel que no ha creído en el Evangelio. Y pienso, hermanos, que esta primera introducción que estamos haciendo antes de comenzar a leerlo y a compartir algunos breves pensamientos, en lo personal, el que más me ha quedado a mí, y es lo que puedo compartir, en lo que me ha tocado en lo personal esta lectura de los 3 capítulos, es justamente eso, la importancia del Evangelio, la importancia de predicar, la importancia de este tiempo para poder eh, mejorar justamente nuestro compromiso delante de Dios como hijos de Dios de poder compartir el Evangelio, de poder predicar, ¿sí? El contexto general del libro tiene un capítulo 1 con un anticipo ilustrativo del Día de Jehová, a través de este título que vemos, la devastación de la tierra por las langostas. Hay un capítulo 2 en donde se habla justamente de la adversidad, de toda la calamidad y una apelación por parte de Joel, y un capítulo 3 que nos habla, bueno, de la alegría, del gozo, del derramamiento del Espíritu, del juicio a las naciones, pero también nos habla de algo muy lindo, que dará para aquel que toque el capítulo 3, ¿sí? Un final con el pueblo de Dios, Israel, ¿sí? Santo, en santidad, por la presencia de Dios en la tierra, y Dios restaurando, ¿sí? Como un breve esquema estructural y muy, muy breve y muy rápido, ¿sí? Si nos vamos al capítulo 1, entonces encontramos justamente el verso 1, que lo vamos a leer, dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Eh, la palabra de Dios llegó a Joel y Joel la transmitió. Nos enseña, a mí me ha enseñado esto, que si Dios me dejó una palabra, la tengo que compartir. Y qué interesante que Joel así empieza, ¿no? Compartiendo. ¿Y qué es lo que dice en el verso 2? Oíd esto, llama la atención, oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. Y hace una pregunta, que cómo la tenemos que entender esta pregunta. Dice: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? La pregunta es reflexiva para entender que en este anticipo ilustrativo de las langostas, muestra que hay algo sin paralelo, sin precedente, que nunca hubo algo anterior, ni habrá algo posterior así, una devastación tan tremenda, ilustrativa en esto de las langostas, ¿sí? Al punto tal que, como es sin precedente, sin paralelo, llama la atención en el verso 3 y dice: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Y esto nos llama a atender esto de estar justamente llevando la palabra de generación en generación. La iglesia, bueno, hoy en día el cuerpo de Cristo, y en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, Dios nos ha mostrado esto justamente, de generación en generación. Somos un cuerpo que se une a través del tiempo que va conformando Dios en generaciones. Qué importante es tener presente esto, ¿no? De cuidarnos generación tras generación, de cuidar, bueno, la generación hacia arriba nuestro y la generación hacia abajo. Nos toca, estando en el medio siempre, de una generación anterior y una generación posterior. Vemos en la iglesia chicos, qué lindo es poder ver que sus padres les han enseñado, y que también a esos padres hubieron abuelos de los chicos que les han enseñado la palabra. A los que han podido tener generaciones para atrás, qué hermoso es ver eso. Y a los que nos toca generar en nuestro compromiso de enseñar la palabra a nuestros hijos, qué hermoso es ver esto de transmitirles justamente la enseñanza
detrás de nuestra generación lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Estamos transitando estos versículos buscando también algunas reflexiones de enseñanza para lo personal y lo diario en nosotros, ¿no? Joel lo que plantea aquí es de esto que no tiene precedente, que no tiene paralelo. Estén atentos, recuérdenlo, no se lo olviden y cuéntenlo. Contaréis esto a tus hijos y tus hijos tienen que contarlo a tus hijos y así tras otra generación. Y bueno, empieza el capítulo 1 con el verso 4 contando esta ilustración o este anticipo ilustrativo. Y dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón. Hago un paréntesis. Joel no es una profecía de las fáciles de interpretar, tiene muchas figuras y hay que complementarse mucho con otros libros, como así también nos pasa en el Apocalipsis, ¿no? Que hay muchas enseñanzas que hay que profundizar en la palabra, incluso con otros libros, con Daniel, etcétera, para entender justamente la parte de figuras que la palabra utiliza para ir comprendiendo el mensaje completo. Cómo poder explicar lo espiritual y lo divino y eternal y lo que está en el cielo llevado a hombres finitos que somos, con interpretación desde lo que conocemos, desde lo visual, desde lo que entendemos con algunos ejemplos, que cuando el Señor, obviamente, somos sus hijos y opera el Espíritu Santo dentro nuestro, nos clarifica, ¿sí? Alguien que no es hijo de Dios lee esto y quizás no lo pueda entender o dirá, ¿de qué se trata? Uno a la luz de la palabra y conociendo el contexto, o no lo vamos a poder hacer de leer otros pasajes por el tiempo, pero es importante poder leer, por ejemplo, les dejo la reseña de Apocalipsis 9, ¿sí? Para poder entender también y comprender estas figuras que vemos aquí en Joel. Entonces, cierro paréntesis, leemos lo que quedó de la oruga comió el saltón, dice, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Algunos refieren comentarios que hay respecto a este versículo que pudiera referirse eh, a algunos imperios que han dominado, que han, eh, en el contexto de la devastación de las langostas, con lo que es las cuatro etapas de la langosta, esta bueno, la oruga primero, la segunda el saltón, el tercero el revoltón y finalmente la langosta devastadora, pudiera tener relación, algunos comentaristas dicen, respecto a las etapas de los imperios que han de alguna manera gobernado en el tiempo, ¿sí? Del pueblo de Israel, llámese el imperio, este, me sale el primero ahora, el imperio babilónico, ¿sí? El segundo el medo-persa y el greco y después el romano, ¿sí? A mí me ha servido mucho complementar este libro leyendo el Apocalipsis, obviamente Daniel y algunos otros libros, que nos muestra justamente en una ilustración completa a la luz de la palabra, que cómo ilustrar justamente este anticipo del día de Jehová. El día de Jehová que es tremendo, lo vemos en Apocalipsis, ¿sí? Como decíamos, no nos va a dar el tiempo para leer y profundizar todo. Pero sí acá queda esta parte ilustrativa de anticipo que nos da Joel, que como decíamos la podemos complementar con otros libros. Al punto tal que el verso 5 dice, despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Verso 6, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Esto de las langostas
de manera figurada y lo vemos en Apocalipsis. Este versículo hace mucha referencia allí en Apocalipsis. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Leemos hasta aquí y decimos, aquí vemos una calamidad, vemos una crisis tremenda, ilustrativa, respecto a una devastación. ¿Qué es lo que hace Joel aquí? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? ¿Sí? A través de Joel. Apela a la conciencia del pueblo. Está buscando la conciencia del pueblo para el arrepentimiento. ¿Y cómo es el contexto humano, no? Qué tremendo, pero así somos. Ante una calamidad, el Señor utiliza justamente el medio para que seamos conscientes de su grandeza, de su poder, de nuestro pecado, de nuestra distancia, etcétera. Vamos al verso 8 y ahí vamos a encontrar que comienza un contexto del lamento. ¿El lamento para qué? De lo que decíamos, el lamento que lleva a la conciencia para el arrepentimiento. No todo hombre encuentra en el lamento ni en la calamidad o se hace consciente al arrepentimiento. Pero sí es importante saber que ante justamente el, el entender la soberanía de Dios, la distancia que generamos, el pecado y las consecuencias o la calamidad por el pecado, es uno de los pasos para poder entender nuestra posición y la necesidad de arrepentirnos. Entonces vemos aquí en el lamento, verso 8 dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñedos por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Nos lleva a reflexionar, bueno, fíjense en que habla este lamento y esta apelación, está dirigiéndose también a los sacerdotes de la casa de Jehová. Se está refiriendo a ofrendas, se está refiriendo a libación. Hay una referencia a todo lo que generó esa devastación ilustrativa de las langostas. El campo está asolado, la tierra está seca, al punto tal que se han secado los árboles, todos los árboles del campo. Menciona algunos de ellos, palmeras, manzanos, higueras, el granado. Al punto tal que se extingue el gozo de los hombres. Y el verso 13 dice ceñirse y lamentar hasta los sacerdotes y termina diciendo quitada es hasta en la casa de Dios la ofrenda. La pobreza es tal que hasta ha llegado a la ofrenda y la libación en la casa de Dios. Miren, hermanos, nos lleva a la reflexión también en lo diario si lo traemos
que el pecado en el mundo, y como sabemos la palabra lo dice, el mundo gime por el pecado, en donde hemos aperturado como seres humanos con el pecado, con la distancia en Dios. El pecado ha traído todo lo que acá se representa ilustrativamente como sequedad, como campos secos, como árboles secos, como se seca el mosto, se perdió el aceite, el campo está asolado. Y nos llega hasta los creyentes, no estamos ajenos de esto, aún sin tener, digamos, algún pecado en específico que, por así decir, estemos pagando la paga de ese pecado, me refiero circunstancial, ¿no? Desde el lugar de que Dios nos corrija. Muchas veces vamos a encontrar justamente esto, el sufrimiento, las enfermedades, sin tener que ver directamente, pero indirectamente somos todos directamente, si me estoy dando a explicar a bien, somos todos responsables por el pecado generado delante de Dios, al punto tal que la sequedad en el mundo, ilustrada aquí en Joel, la vamos a padecer todos. Las enfermedades las padecemos todos. Las dificultades las padecemos todos. Indirectamente, pero directamente somos responsables. Al punto tal que nos llega a todos, siendo hijos de Dios, y mucho más a los que no son hijos de Dios. El verso 14 comienza una proclamación, ¿sí? Decíamos en los anteriores, desde el 8, el lamento que nos lleva a la conciencia. En el verso 14 empieza una proclamación, un pedido de Joel, justamente, como decíamos, no opera de la misma manera en todos la calamidad, pero el correcto funcionamiento que deberíamos tener ante eso es justamente ser conscientes delante de Dios de la situación y de lo que está pasando y ponerse en una posición de proclamación, de pedido, de reflexión y de conciencia. Entonces aquí Joel, leemos en el 14, dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, ¿y qué? Y clamad a Jehová. El verso 15 es uno de los que mencionábamos dentro de los 5. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron, sí, entre en signos de admiración, cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas. Y fuego consumió las praderas del desierto. Si las bestias del campo bramarán a Dios, ¿qué nos queda a los hombres? Joel aquí es reflexivo, es sensible al ver cosas tan simples, diríamos, como que gimieron las bestias, como que es sensible y ve que están turbados aún los bueyes. Lo lleva a la reflexión, lleva al pueblo a la reflexión, a la conciencia. ¿Para qué? Para el arrepentimiento, como seres humanos que tenemos que tener delante de Dios. Miren, en el futuro, el día de Jehová incluye justamente la tribulación.
incluye la segunda venida del Señor, Él poniendo los pies en la tierra, ¿sí? Incluye el reinado milenial de Cristo, ¿sí? Con Israel, vamos a verlo más adelante, con el capítulo 3 también, y la destrucción final, ¿sí? De todo el mal. Esto nos hace ver y mm, nos revela Joel. Y para cerrar, ¿sí? Quiero hacerlo corto. Joel, lo podía decir al principio, pero quiero cerrar con esto. El nombre de Joel significa Jehová es Dios. Y qué buena manera de representar, de qué buena manera representa, digamos, todo este escrito, toda esta revelación, lo que él tiene como nombre, ¿no? Él dice en su nombre, Jehová es Dios. Y en este libro vemos y comprendemos con él y otros libros a la luz de la palabra, los creyentes vemos justamente Jehová es Dios. Jehová se manifiesta, Dios se manifiesta. Cuando la palabra de Dios en su palabra nos habla de glorificación, de gloria, nos habla de manifestación en el futuro, de manifestación a través del Señor Jesús en la obra de la cruz, de manifestación en la creación, de Dios Padre, de Dios Hijo en la creación, desde como Juan 1 nos explica, nos enseña, nos muestra. En el principio era el verbo era con Dios. Nos habla de manifestación. Qué bueno es que los hijos de Dios podemos entender esto y podemos comprenderlo. Las distintas maneras y etapas, digamos, de manifestación de Dios, a sus debidos tiempos, en su divino diseño eternal, desde antes de la fundación del mundo, como Él tenía pensado manifestarse, en amor, en una manifestación futura, con este día tan tremendo, que gracias a Dios, aquellos que somos sus hijos, estaremos librados de esto. Es una de las partes lindas que vamos a ver en Joel, que, que también hay un contexto de paz, de alegría, de gozo, de regocijo, del espíritu. Joel, quizás me está olvidando, dejándolo, hay varias cosas que se pueden ir mencionando y diciendo. Es mencionado como el profeta también del Pentecostés, porque muestra justamente como en el Pentecostés, en Hechos 2, la iglesia recibe el Espíritu Santo. Vemos aquí la manifestación del Espíritu. Lo vamos a ver más adelante, el derramamiento del Espíritu en el capítulo 2, verso 28. El juicio de las naciones, como decíamos, pero también la liberación del pueblo de Dios, de Judá. ¿Por qué? Porque el Señor morará en Sión. Porque Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación, con Dios presente, con Egipto destruido, con Edom vuelto desierto. Bueno, pero no quiero entrar, voy a cortar ahí si no me voy metiendo en otros capítulos. Hermanos, qué bendición que tenemos, qué bendición que tenemos de comprender a la luz de la palabra el futuro glorioso, pero también saber del futuro tremendo, que comprendiéndolo, entendiéndolo, para saber explicarlo de la mejor manera posible, como decíamos al principio, dando a entender el Evangelio, el mensaje de salvación y la importancia de creer en la persona del Señor Jesús. Amén.